podemos iniciar con una... con una ronda de preguntas, ¿no? De los compañeros hacia nuestros invitados, a ver pues, si tienen alguna duda, algo que quieran preguntarles, ¿no? Creo que tenemos mucha de dónde cortar. Si alguien gusta participar. Sí. Bueno, a mí me gustaría participar. Ay, perdón. No, está bien. No, adelante, por favor. Bueno, para empezar, muchas gracias por compartirnos sus experiencias. Muchas felicidades y pues son un ejemplo que vemos que si hay trabajo, si hay ganas, pues podemos llegar lejos, ¿no? Para la licenciada Melissa, bueno, licenciada Lara. No, Para Melissa. A mí me gusta mucho la docencia, es mi primer tirado, la docencia. Así como a veces uno dice que la ven al final, la docencia, ahorita estoy pues haciendo una especie de prácticas en un CBETIS de allá de Ecatepec. Es muy difícil trabajar con adolescentes y tomas ese ejemplo que dices de que antropologizas al grupo con el que estás, ¿no? O sea, empiezas a observarlos. ¿Cómo puedes ¿cómo se dice? Llegar a un límite, ¿no? O sea, cómo empezar a separar lo que es en la enseñanza de la historia, a estudiarlos a ellos. O sea, porque te apasionan las dos cosas, te apasiona cómo les vas lo que les vas a enseñar, cómo les vas a enseñar, pero al mismo tiempo pues, los haces objeto de estudio a ellos. Entonces, si, como dices, si es una hora que le das de clase, se vuelven 3, pero ya cuando los estudias ellos ya se vuelven 5 o 6. Entonces, ¿cómo puedes llegar a establecer estos límites? Pues la cuestión aquí, creo yo, es que uno como historiador aprende a ver todo como una fuente de información, todo, y ya es como una enfermedad. Entonces, tú conoces las tareas de tus alumnos, su letra, sus opiniones, sus inquietudes, sus caras, si te están poniendo atención, si no te están poniendo atención, si les importa y trasciende lo que les dices o no. Entonces eso es algo que se aprende en la práctica y precisamente conviviendo con ellos. Más allá de los contenidos académicos que tú enseñas en un grupo, pues estás metiéndote en una convivencia y entrando ahora sí que, como dicen por ahí, en una observación participante, si es que te interesa realmente involucrarte en esto. Entonces yo creo que es bien delgada la línea entre involucrarte de manera como ya de lleno con ellos y mantenerte en una posición pues como de este lado, ¿no? Del lado de que pues tú eres el maestro. Entonces es complicado. Yo la verdad, a mí la verdad sí me interesa mucho particularmente la adolescencia, porque he tenido como muchas conversaciones con amigos y amigas que dan clases en ese nivel y salen así como súper estresados porque es una edad muy complicada. Y entonces yo siempre les digo que el chiste es ir con ellos, no ir en contra de ellos, ¿no? O sea, ellos van porque son un grupo, ¿no? Y si tú te pones en resistencia, te van a llevar entre las patas. Entonces más bien es voltearse de su lado y irlos encaminando, ¿no? Ese es como, según yo, y a mí me ha funcionado, el secreto. Ahora, pues sí, los objetivos que tú te planteas trabajando con adolescentes, pues deben ser muy, pues poco pretenciosos, ¿no? Porque uno se imagina que ellos van a estar muy interesados, que ellos van a aprender mucho, pero el chiste creo que es entender que lo poco que tú les puedas transmitir, como es la curiosidad o el hecho, como dice Alejandra, ¿no? Que todo es emocional, que ellos se den cuenta que en tu aula se sienten cómodos, se sienten contentos, libres, y que su voz tiene pues una importancia muy grande,
con eso les estás enseñando un chorro de cosas en la vida, más allá de si se aprenden, que a ellos les estresa mucho eso. Aunque también hay un tema que a mí siempre me tiene como un conflicto, y es que uno se interesa por enseñar cierta historia, ¿no? Que nosotros aquí muy bien conocemos. Pero tú también los tienes que enfrentar a presentar exámenes, ¿no? En donde la historia sigue siendo bien tradicional, ¿no? En los exámenes de la UNAM o de las escuelas demás, los bachilleratos, pues sí te siguen preguntando por sexenios, ¿no? Como qué presidente hizo tal cosa o en qué fecha tal. Entonces, ahí sí creo que tenemos que hacer una labor bien importante, porque pues tú no puedes llevártelos muy hacia la historia, que sí importa, porque también los tienes que preparar para que ellos sean sujetos pues que se inserten en un mundo, ¿no? No sé si estoy contestando. No, sí, gracias. Bueno, la primera pregunta es como para toda la mesa, porque a mí me resulta como bien complicado el cómo hacer cómo hacer una clase de historia sin que parezca un cuento, ¿no? El cuento de hadas y todo, porque si hay algo que a mí me marcó muchísimo cuando yo iba en la preparatoria, fue una clase con una maestra que tenía, que era tan dinámica la clase que te paralizaba, ¿no? En algún momento a mí me marcó y hizo que al final de todo decidiera estudiar historia, ¿no? Pero algunos compañeros tomaron otra decisión. Pero ¿cómo puedo hacerlo para no hacer este cuento y mejor hacer algo más dinámico, ¿no? O llegarles de otra manera a los jóvenes o a los chicos, no sé. Y la segunda pregunta sería para Cecilia. Yo también, bueno, trabajo con un poco imagen, pero sí me interesaría saber más o menos cómo fue tu llegada a estos archivos y cuál es tu trabajo dentro de ellos. Bueno, ¿puedo yo tomar la palabra? ¿Sí? ¿Sí? Creo que para hacer una historia que deje de ser narrativa, uno tiene que enfrentar a los chicos y a las chicas a las fuentes, para que ellos mismos puedan empezar a comparar, por ejemplo, versiones de acontecimientos. O sea, tú les dices, ¿cómo construyen la historia los historiadores? No tienen pero ni la más remota idea de lo que son las fuentes. Luego en el programa vienen, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de la historia? La arquitectura, los documentos, los objetos. Bueno, sí, y enseñarles a interpretar eso. Y ahí viene también muy ligado con lo que hace Alejandra, que es educación como patrimonial, ¿no? ¿Cuál es la verdadera trascendencia de los objetos del pasado? Pues que te brindan información para construir un discurso. Entonces, en la medida en la que tú hagas ejercicios de interpretación con ellos, pues los estás enseñando no nada más a escuchar lo bonita o fea que pueda ser la historia, sino a que ellos mismos aprendan a observar y a construir discursos. Bueno, yo, hace muchos años dejé las preparatorias porque sí creo que son un enorme reto, pero también trabajando con cuestiones de divulgación que, como les decía, tiene una teoría muy interesante en términos, sobre todo de psicología cognitiva, aprender cómo funciona el cerebro, aprender cómo funciona nuestro cuerpo, es muy importante. Entonces, yo al menos siempre aplico 3 estrategias muy particulares, ¿no? En términos no solo para enseñar historia, como dices, que no nada más sea un cuento, sino en general cualquier tipo de tema, hasta por muy escabroso que sea. A mí me ha tocado, muy pocas veces he trabajado con niños, pero también me ha tocado desarrollar guiones, por ejemplo, de temas tan complejos como cuencas hidrográficas o separación de residuos sólidos para niños muy pequeños. Entonces, ¿cómo haces esos temas que no están para nada, ni siquiera en el lenguaje de los chicos? O sea, aunque les dijeras tal cual residuos sólidos, ni siquiera está dentro de su lenguaje. Entonces son retos importantes. Por eso les digo que la metodología y la teoría es muy importante. Yo al menos ahorita les voy a decir como 3 tips. Muy importante, hay que conocer los estilos de aprendizaje
todas las personas aprendemos de maneras distintas, nadie es igual y tenemos que enfocarnos a los diferentes estilos de aprendizaje de todo. ¿Por qué? Porque si utilizamos estrategias dirigidas a los diferentes estilos de aprendizaje es mucho más fácil que captemos la atención de todos. Eso por una parte. Número 2, vuelvo a repetir, es muy importante hacer conexiones intelectuales y emocionales. Cualquier tema que podamos desarrollar, sobre todo a nivel de historia, hay muchos elementos en los cuales nos podemos vincular emocionalmente. ¿Por qué? Pues porque hablamos de personas, porque hablamos de historia, hablamos de conflictos, hablamos de justicia, de injusticia, de paz, de guerra. Todos esos elementos son muy importantes para hacer una conexión emocional, que estoy segura que ustedes la tuvieron en un momento y por eso se vincularon a la historia. Y 3, el tercer elemento que yo siempre, digamos, integro es, otra vez, una relación del pasado con el presente. Es decir, no son historias que ya pasaron, de que sí se mataron y no, y ahí acabó. Todo eso tiene algo que ver con hoy 2014, hoy 4 de noviembre, ¿no? Siempre hacer esas relaciones, porque ahí es donde se termina el cuento, ahí es donde entra la realidad y donde entramos nosotros también como individuos y como personajes, ¿cómo se llama?, relevantes y activos de la historia. Eso es muy importante, hacer una correlación con el presente. Bueno, sí, ¿no? La Segunda Guerra Mundial y contraespionaje, ¿qué tiene que ver conmigo hoy 2014? Ese es insisto, ese es creo que el mayor reto que tenemos que enfrentar todos los días en las aulas. Bueno, ¿cómo me acerco a la imagen? Rescatar esta idea de, bueno, que ya se ha mencionado mucho, que sí es mucho de las emociones, ¿no?, y las vivencias que vivimos a lo largo de nuestra vida. Mi interés en la imagen, básicamente en gráficos y dibujo, viene a nivel primaria, ¿no? Que tenía compañeros que a esa edad eran excelentes dibujantes. Ese sería como, bueno, eso es lo que me motiva y lo que me frustra, ¿no? Porque en tanto que yo admiro a estas personas que tienen esas habilidades, esa capacidad y sobre todo es la facilidad para dibujar, y frustración porque no podía dibujar ni solamente así palitos, caritas, así, ¿no? Entonces digo, no, pues de eso, bueno, de ahí parte mi entusiasmo por el estudio de la imagen. Creo que ese sería mi primer recuerdo. Ya a nivel licenciatura, pues ya es sigue gustándome lo que es el dibujo principalmente, los dibujantes, ¿no? Es la persona que se dedica a este trazo no sé, bueno, a los trazos, ¿no?, gráficos. Ya cuando decido, cuando ya tengo que elegir el tema de investigación de tesis, pues quiero algo que se relacione con la imagen, ¿no?, con los dibujos, con la gente que crea esas imágenes, ¿no? Entonces decido que voy a estudiar caricatura política porque, ahí me envolvía como a todo un círculo en el que podía estudiar al dibujante, al caricaturista, al monero, pero también su trabajo, ¿no? Entonces decido que ese sería ¿cómo llamarle? Eso solucionaría mi inquietud por conocerlo. Y después, ya por azares del destino, también en este mismo PIB, por circunstancias que ya no recuerdo la verdad, cambio de tema, ¿no? Presento en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México mi servicio social. Bueno, primero busqué instituciones que tuvieran dibujos, ¿no?, de caricaturistas, de moneras, como se les llama, de dibujantes, y aparte de un tema pues, que me
revolucionara, ¿no? Que en este caso era la Revolución y el Porfiriato. Entonces encuentro ese instituto. Ese instituto cuenta con un archivo gráfico que es diferente al fotográfico, que ya es imagen mecánica, y uno que es trazo. Y pues decido que allá voy a hacer el servicio social porque ahí tienen dibujitos, ¿no? Y aparte pues no solo tienen dibujitos de una persona, ¿no? Sino de varios caricaturistas que publicaron en un periódico y en un periodo muy largo. Entonces eso me ilusiona y decido hacer ahí mi servicio social por esa razón, porque tenían un archivo gráfico así como un archivo fotográfico, ¿no? Los dos imagen, pero por la técnica, pues ya. Ya ahí en el servicio social ya hay como estructuras, un formato de llenado, por así decirlo, ¿no? Muy mecánico, que es quién es el caricaturista, qué tipo de material utiliza, el tipo de papel, la forma, ¿no? Que eso ya está preestablecido por la institución. Pero esa es una parte, no es la parte mecánica que se hacía, porque es un llenado muy laborioso y con el que pues me familiaricé, ¿no? Los 6 meses que estuve haciendo servicio social. Finalmente, cuando termino el servicio social, cambio de tema aquí. El profesor siempre tiene muchos problemas porque decidimos cambiar de repente, y ya decido que pues quiero hacer un catálogo, ¿no? Porque pues, o sea, ya tenían como todo, primero las 1500 imágenes, ¿no? Que te pedían en ese momento, no sé si actualmente. Entonces, primero ese era un plus, ¿no? Porque tenía yo más de 1500 imágenes, eran cerca de 3000 gráficos a catalogar. Decido que esa sea mi forma de titulación, y también descubro que eso me iba a permitir pues desarrollarme en el campo del archivo, ¿no? Y en ese momento pues ya me interesa todo lo que tiene que ver con la imagen. Por otras razones, ahorita ya en el trabajo, pues estoy trabajando en fotografía, documento histórico, bueno, la imagen como documento histórico, que no es muy estudiado y que, igual que muchos temas, pues le restan credibilidad, ¿no? Entonces ya ahí es, mira, una imagen no te dice, no es como dicen, te dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Tal vez no, pero tal vez 1000 imágenes juntas te puedan decir algo, ¿no? Entonces, eso es lo que el archivo te proporciona. O sea, no es que te encuentres el documento, la imagen, sino que cierto grupo documental te va a permitir, no descubrir, pero sí hacer un análisis, ¿no? Eso es lo que se le critica mucho a la imagen como documento histórico, ya sea, te digo, gráficos, fotografías, cuadros, todo esto. Se le critica mucho en ese aspecto, ¿no? Porque pudiera tener 1000 interpretaciones, pero lo que lo hace en realidad es que ese documento no te dice por sí solo la información que tú requieres, ¿no? Sino obviamente es contrastar periodos, autores, y pues eso es lo que en ese momento se convierte en documento histórico. No como, no te digo como el documento, sino como un grupo que te va a reflejar un periodo, un tiempo, y que vas a poder contrastar no solo en imagen, sino con documentos de escritos que otras personas han hecho. Bueno, ahí respondo tu pregunta de cómo puedes tú bueno, utilizar las fuentes históricas, ¿no? Como no solamente ponte a leer, ¿no? O sea, leer por leer tampoco, sino qué te gusta y pues qué quieres, ¿no? Eso es importante.